Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Es muy poco probable que pase, pero pues vamos con el video. A lo largo de la historia de FIFA hemos pedido nuevos cambios en el modo carrera o modos de juego que hagan que el gamer que disfruta este modo de juego pues disfrute cada temporada que pasa. Sabemos perfectamente que hemos hablado de este tema sin cansancio, y si quieres ver el primer video que hablé de esto pero del modo carrera, aquí te dejo arriba un video por si deseas pasar a verlo después de lanzarte y ver este video. En este video nos pondremos a debatir qué es lo que podría hacer EA Sports para el próximo título de FIFA 22. En un nuevo modo carrera jugador, ojo, jugador, no lo mismo de siempre y lo mismo y lo mismo, y ya me cansé de ver siempre lo mismo. Solamente le cambian las imágenes, es prácticamente de lo mismo. Ya dejen de pasar tanta tristeza a este amante del FIFA, por favor. Y aún así, no puedo creer por qué compro este título año tras año. No, sí, ya me di cuenta por qué. Bueno, tomaremos como base el modo de juego El Camino. Y tú te preguntarás por qué El Camino. Que ya muchos lo terminaron odiando por un lado, por otro lado lo terminaron amando este juego, pero sí nos dejó con ganas de un modo carrera en donde pudiéramos crear a nuestro propio jugador. Ojo, no tengo nada en contra de Alex Hunter, simplemente digo que el crear a nuestro propio jugador y que interactúe en este modo de juego, pues creo que sería un poquito pues, diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pudiéramos nosotros a lo mejor ponerle, no sé, pues el físico, como lo había comentado el nombre de nuestro jugador, y no tener que estar con los pies de un chico que la verdad pues, ni conocemos, y pues que empezó siendo esto y terminó siendo esto, y pues terminémonos metiendo sin preguntar si era lo mejor, pero bueno. Creo que entienden la idea, ¿verdad? Creo. Si no, aquí en los comentarios déjenme si tienen algún comentario negativo, positivo sobre esto. Pues también la creación de un jugador desde cero y poder irlo desarrollando a lo largo de la historia. Y si fuera tal vez desbloqueando alguna habilidad o alguna ropa, el estilo de ropa que tú quisieras a lo largo de la historia, fuera tú cambiando tu estilo, pues sería un agregado extra. Algo así como el NBA de EA Sports, pero bueno, no sé por qué EA Sports no hace lo mismo que lo que hace en NBA, lo pasa al FIFA, o lo que hace en el de fútbol americano, lo pasa al FIFA. No sé, o sea, no entiendo, pero bueno. Creo que muchos estaremos de acuerdo de esto, pero aquí en los comentarios los estaré leyendo qué opinan sobre todo lo que estoy diciendo. Tal vez sea una incoherencia y ustedes aquí me lo van a escribir aquí bien locochones. Ahora las cinemáticas del modo de juego El Camino pues también no estaban mal, pero si lo comparamos con el modo de carrera de jugador, pues bueno, Dios, qué feo se nota esto. Pero no hay cinemáticas, no hay nada, no hay cinemáticas, no hay trasfondo, no hay historia, no hay entrega de Balón de Oro, no hay entrega de selección mexicana, no hay absolutamente nada. Ya de ver de esto, pues ya estoy hablando de esto, pues me da un poco de tristeza ver que no le ponen nada de atención al modo de juego. Y no puedo creer que alguien juegue esto. Yo intenté hacerlo, créanme, pero solamente bastaron dos horas para poder decir bye. Pero si le meten cinemáticas, una historia, créanme que esto se haría más interesante, y más si tus acciones hicieran que este juego se desarrollara conforme a tus decisiones. Creo que pues eso le daría un plus adicional. También por otro lado, la conversación del señor Alex Hunter a lo largo de la historia no está tan mal. A lo largo de esta pues te explican el juego, que si contestas de cierta forma, esto te llevará a ser amado o odiado por la misma afición. Y pues a lo largo pues tomar tus propias decisiones, ¿no? De cómo quieres que sea tu jugador. Y no me molestaría que esto se llevara en un modo carrera jugador. Creo que ya repetí que es horrible el modo carrera jugador, horrible ya. Y qué tal solo de verlo, la verdad me dio mucha flojera. O sea, no. Se mamó. Que después de media temporada pues mejor terminas mandando todo al carajo, porque pues prefiero ver, no sé, a lo mejor Netflix, irme a ver a Luis Miguel en su nueva temporada, porque esto, la verdad,
no tiene para cuándo. Por otro lado, vamos a hablar de las redes sociales. Ya saben que pues un jugador de fútbol es muy importante que interactúe con sus fanáticos, que escriba tweets. ¿Y qué pasa con lo del camino? Bueno, bien vemos que dentro de la serie de Alex Hunter, como a lo largo de su historia, se nos presentan comentarios dentro de las redes sociales que bien no afectan a la historia, pero vemos cómo a lo largo de esta vemos comentarios de la temporada que se está haciendo o aumento de la popularidad de este jugador en las mismas redes sociales, porque ella no se pone las pilas y nos muestra un poco de lo que se puede hacer y nos da un buen modo de juego para la siguiente edición. Ustedes díganme si realmente creen que esto de las redes sociales en un modo de juego sería importante. Los estaré leyendo, papis. Los entrenamientos vemos también a lo largo de la historia. Yo sé que es todo a lo largo de la historia. Cómo el jugador se pone a entrenar. Se notan las cinemáticas cuando empieza, cuando termina. Los resultados de los mismos. Qué es lo que pasa durante el entrenamiento. Creo que algo así no, la verdad no me molestaría ver algo así a EA Sports. No me molestaría ver a Alex Hunter pasando lo mismo, los mismos entrenamientos que vemos igual en un modo carrera. Y estoy entrenador, en donde estamos viendo a los jugadores entrenar, donde estamos viendo al jugador pues tal vez haciendo varios ejercicios de fútbol. No me molestaría, la verdad, y creo que sería algo que pudiéramos nosotros solicitar a EA Sports para la próxima edición. Los patrocinadores, creo que esto ya hemos estado hablando durante muchos videos, y igual el modo carrera manager lo hemos platicado, que es importante tal vez, no sé qué tan importante sea para ustedes, pero darle un poquito de realismo, tal vez que el jugador pudiera promocionar alguna marca ficticia. No estoy pidiendo que metan marcas conocidas, pero sí ficticias, que pudieran darle un poquito de desarrollo, que pudieras ver tus ingresos, de cómo vas obteniendo, no tan solo por el club, sino también algunos ingresos que van entrando por parte de patrocinios comerciales, como se suele ver en la vida real del fútbol. Creo que esto estaría muy padre, pero ya sé que a lo mejor ya estoy exagerando, pero son una de las peticiones que yo estoy pidiendo, señores. Así que en los comentarios díganme, ¿estoy exagerando? Yo digo que sí. Premios e invitaciones, declaraciones, invitaciones a programas. Saben que dentro también del modo de juego de Alex Hunter hay premios, unas premiaciones que te dan como tal la tarjeta de Ultimate Team, que te conviertes en el mejor jugador tal vez de la semana, o posiblemente te inviten a algún programa y tú conforme a lo que te estén preguntando, tal vez de la temporada, o algo que tiene que ver con tu vida privada, pues pueda ocasionar alguna molestia o algo en ti que pueda ocasionar que la misma afición te ame o que pues te odie totalmente. Así que, y que esto a la vez pues le vaya dando a la historia un camino diferente conforme tú vayas contestando. Así que creo que esto sería un agregado. ¿Y qué pedimos? O sea, no estoy pidiendo una cinemática que digas, uff, que Dios, una como Alex Hunter, sino una cinemática como la de Mono Manager, que pues realmente pues, no me molestaría mínimo verlo ya en modo carrera jugador. Y pues bueno, esto ha sido todo, muchachos. Creo que yo he hablado lo suficiente. Creo que ya me he desplayado, me he quedado sin voz, me he quedado sin energía. Y ustedes déjenme aquí en los comentarios qué opinan al respecto. ¿Creen que realmente pudieran hacer pudieran hacer algo similar como lo hicieron con Alex Hunter, pero creando un personaje que tú pudieras mejorar o que tú pudieras hacer desde cero? Déjame aquí en los comentarios. Y si crees que soy un loco y que nada más hablo por hablar, aquí también déjame en los comentarios. Y si crees que no se me va a cumplir mi sueño, aquí también en los comentarios, papi. Aquí te dejo algún contenido adicional. Y por si quieres pasarte a ver más de nuestros videos y poderte suscribir si no lo estás, pues aquí te dejo algunos videos. Si te gusta nuestro contenido, pues suscríbete porque es totalmente gratis. Así que esto ha sido todo por el video del de hoy.